Después de años de dejar crecer el pelo, de decir, yo quiero tener el pelo súper largo, yo quiero tener melena, tal, no sé qué, el otro día me dio la neura, estaba aburridísima y a tomar por saco, media melena al traste y yo feliz, pero así soy yo. Hola, ¿qué tal, locuelos, locuelas? Bueno, bienvenidos a un vídeo más, un vídeo en el que espero que las luces, la cámara, el sol, etcétera, no me jueguen una mala pasada y no acabe como naranjito, como en el vídeo del viernes, porque, madre mía, cuando tú te ves así dices, Marta, por favor, ¿qué has hecho? Pero es que ya no me daba tiempo ni a volver a grabarlo ni nada, entonces, no me quedó otra, pero bueno, creo que por lo que estoy viendo hoy debería salir medianamente normal, es decir, blanco yogur, que es como soy yo, así que nada, sin más dilación, vamos a empezar con la reseña de hoy, y es que hoy os voy a hablar de un perfume súper especial para mí porque es, bueno, entraría dentro de mis 5 perfumes favoritos, sí, si no entra dentro de los 5, entra dentro de los 10, no sé, no puedo elegir uno favorito, es como si me pides elegir entre hijitos, pues no puedo, pero este de verdad que me encanta, así que sin más dilación empezamos a hablar de él. Pues hoy vamos a hablar de un flanker, ya no sé si deciros de Tresor o de La Nuit Trésor, no sé, porque esto ya es como el flanker del flanker. Se trata de La Nuit Trésor à la Folie, y en este caso el nombre viene por la expresión francesa aimer à la folie, que es como amar locamente, ¿no? Cuando están ahí los amantes súper mega enamorados que no piensan, no solo actúan, pues esa sería la inspiración. De hecho la caja te lo cuenta aquí un poquito, te habla un poquito de las definiciones, es algo que me gusta en los detalles de las cajas de Lancôme. Ese y el que venga como el braille, no sé, son diferentes, entonces me llaman la atención, la verdad. Pero bueno, lo que me llama la atención de verdad es... ¡qué pánico me doy con estas manos! El frasco me encanta, o sea, me requete chifla. Es horrible para cogerlo, es horrible para apoyarlo, porque bueno, sí, tiene como muchas aristas, pero es que es una monada. Por cierto, lo he sacado y yo pensé que me quedaba más. Me le regalaron la pasada Navidad, o sea, tampoco lo he tenido tanto tiempo, pero es que este me gusta un montón. Entonces es muy mono. Este es el tamaño grande, este es el de 75 mililitros. Y es que, bueno, ahora os inserto un zoom del frasco porque es que es precioso, así con el cristal, como en degradado, como en granates. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Maravilla! Bueno, pues vamos a hablar ya del perfume en sí, que por cierto me combina con las uñas y estoy yo aquí divina de la muerte con él en la mano. Pues bien, este perfume lanzado el pasado año con 3 perfumistas detrás, Honorine Blanc, Amandine Claire-Marie y Christophe Renaud. Familia a la que pertenece, Oriental Vainilla. ¿Os tengo que decir algo sobre mi relación con los orientales vainilla? Creo que no, que os tengo ya aburridos. Pues bien, voy a dejar el frasquito porque no quiero que le pase nada y ya sabemos que tengo manos de mantequilla, así que mejor lo dejamos ahí. Vamos a pasar a las notas. Empezamos con unas notas chispeantes, unas notas que te hacen cosquillitas en la nariz. ¿Y por qué te hacen cosquillitas en la nariz? Pimienta rosa, bergamota, pera y grosellas rojas. Entonces empezamos con una salida un poco como picajosa, a la vez un poquito dulce, frutal, no sé, tenemos ahí como un combo un poco rarillo, un combo que te hace cositas en la nariz y que no sabes muy bien por dónde va. Después pasamos a un corazón floral, un corazón de donde vamos a tener rosa, jazmín, violeta y peonía. La nota que más se siente es la rosa, una rosa Lancôme, una rosa muy bien hecha, que en este caso es como la rosa especiada, ¿no? La rosa más oriental de todas las que he probado de Lancôme. Y por último, el secado es maravilloso. El secado son notas muy orientales todas, donde vamos a tener vainilla bourbon, avatonka, benjuí, patchouli, vamos a tener nuez moscada, ambroxan, notas amaderadas. Entonces tenemos muchas notas, ¿no? O sea, si os dejo simplemente aquí las notas, seguramente muchos diréis, vale, ¿y esto a qué narices huele? Porque es que tanta mezcla, soy incapaz de imaginarlo. Pues bien, para mí, las notas más destacadas son ese inicio como muy travieso, muy picajosito, ¿no? Muy especiado, donde para mí las protagonistas son la nuez moscada, que está en el fondo, y para mí la siento, ya os digo, desde el primer momento, la pimienta rosa
y esos toques un poquito dulces de la grosella roja, pero son toquecitos, no se nos va nada al lado frutal puro, ¿no? Y la pera, por ejemplo, la bergamota se sienten muy poquito. Pues bien, después de ese baile, que nada, es que dura como 10 minutitos solo, o sea, las fases de esta fragancia son como a toda velocidad, después se seca y ya queda así. Así, es un poco raro. Pues bien, pasamos a la parte floral, a la parte del corazón, y es donde ya empieza a destacar la rosa, una rosa súper majestuosa, una rosa Lancôme súper bien hecha. Y a la rosa las notas que la acompañan son la vainilla, el haba tonka y el benjuí. Por tanto tenemos aquí una composición como muy oriental, muy balsámica, cremosa, un poquito ahumada incluso por el haba tonka, dulce por esas notas, porque tanto el haba tonka como la vainilla te dan ese carácter endulzado, pero a la vez combinado muy bien con el dulzor propio ya de la rosa. Esto no es gourmand, esto no es una vainilla súper pastelera, es una vainilla bourbon muy bien hecha, pero la dejamos como en la parte más natural de la vainilla, que la vainilla en sí es dulce, pero no lleva azúcar, por así decirlo, ¿vale? No tienen nada que ver. Entonces, la verdad que la fragancia me chifla y la veo súper original en ese sentido, porque empieza siendo como muy especiada y después tienes esa parte como más oriental, más... ¡Ay! Muy bien hecha, muy bien amalgamada, ya os digo, es de mis favoritos de toda la colección. Y eso, pocos lo consiguen llegar hasta ahí arriba, pero este lo consiguió además de lleno en cuanto llegó. Lo malo. Bueno, os voy a decir otra cosa y ahora paso a lo malo. Las fases, lo que os decía antes. Este perfume dura unas 6 horas, ¿vale? 5 o 6 horas. No dura mucho más en piel. En ropa sí que dura bastante, pero en piel no. Entonces, los primeros 15 minutos tienes como la fase esta de salida, la fase más picajosa, pero después enseguida empieza a secar y como a los 45 minutos, una cosa así, ya tienes el aroma que se queda durante todo el resto de evolución de la fragancia. Entonces, bueno, de evolución no, porque es estático, ya os digo, las fases van como muy rápido para luego quedarse en el secado sin más durante más tiempo, lo cual me gusta porque la fase que más me gusta es el secado, entonces, oye, no le tengo problema. Al principio, ya os digo, tienes esa fase de cosquillitas en la nariz, muy graciosa, muy agradable, y después ya se te queda en rosa, vainilla, haba tonka, benjuí, ahí súper oriental, súper cremoso, súper divino de la muerte, que a mí me encanta. Lo que os decía, lo malo, la estela. La estela me fastidia un montón. Si bien no esperaba un monstruo, ya no espero monstruos en perfumería convencional, la verdad me cuesta mucho encontrarlos, esperaba algo más. La estela en este caso es suave, moderada, entre muchas comillas, ¿vale? Es un perfume con el que me han hecho un montón de cumplidos, pero me los han hecho solamente cuando me han tenido al lado. O sea, fase, nos damos un, yo qué sé, un abrazo, ¿no? Un beso de hola, ¿qué tal? No sé qué. En ese momento sí, pero después tú estás sentado al lado de alguien y o te echas medio litro o creo que no. Y yo creo que ni eso. Lo que hago es ponerlo en la ropa, o sea, con este sí que hago siempre nube en la ropa y tal, porque ahí sí que se queda mucho mejor el olor y por lo menos, bueno, por lo menos que haga algo, pero ya os digo que no es una bomba oriental en ese sentido, no, es como bastante sosegado. Entonces está muy bien porque también tienes más versatilidad que los monstruos. Los monstruos no se pueden sacar todos los días a pasear, pero este podría ser una opción estupenda. Época del año, frío, otoño, invierno, es divino. O sea, si un día nublado, un poquito de lluvia, tal, es como súper acogedor. Así que nada, precio, vamos a pasar al precio. Están en tamaños de 30, 50 y 75, el de 30 lo veo súper poco, no sé por qué, y el tamaño grande de 75 ronda los 60-70 euros. Si os interesa esta fragancia, echadle bien de ojo, porque he visto unas diferencias de precio de hasta 10 euros en el mismo tamaño. Así que, oye, 10 euros al bolsillo, pues oye, si nos lo ahorramos, mejor. Así que hasta aquí la reseña de hoy, espero que os haya gustado. Si conocéis este perfume, dejadme en los comentarios lo que pensáis sobre él y a ver si soy la única loca que le enamora. Y bueno, otra cosa más que os voy a contar, que es que ya se me olvidaba. Yo me pongo a grabar y me pongo a hablaros y es que ya pierdo las ideas. Respecto a los parecidos, no le encuentro parecido ninguno, ni con Tresor, ni con la Nuit Tresor. Nada, esto es un ente aparte dentro de toda la gama. Este va por libre, lo cual agradezco mucho, ya que sacan un flanker, por lo menos que sea un flanker diferente, una canción totalmente distinta, y este lo logra, así que
si tenéis uno no quita que este lo podáis tener, porque ya os digo, no, tienen, sí, ese toque de rosa endulzada, pero la canción es totalmente distinta, así que echadle un ojillo y a ver qué os parece. Y nada, nos vemos el próximo viernes, chicos, así que nada, gracias por estar aquí, para mí es un placer compartir con vosotros todas estas cositas, y nada, que estoy encantada con vosotros, que muchísimas gracias por estar aquí. ¡Hasta otra! ¡Chao!